Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Hari Priya Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Jaya Pataka Swami Niti Namine. Namah Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayane Gauravata Dhamadaya Nagaragramatare. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayamudhirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, permítaseme ofrecer mis respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayana, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Saraswati, la diosa del conocimiento, a Srila Vyasadeva, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Nashta prajeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati rutamashloke bhaktir bhavatina ishtiki. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por ofrecer servicio al devoto veraz, todo lo que perturba el corazón es erradicado prácticamente por completo. Y el amoroso servicio que se le presta a la personalidad de Dios, quien es alabado a través de poesía trascendental, se establece como un hecho irrevocable. Hare Krishna, buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra lectura habitual del Srimad Bhagavatam. Seguimos leyendo el tercer canto, capítulo número 1, llamado Las Preguntas de Vidura, verso número 34. ¿34 o 33? Habíamos quedado. Tú dijiste 34 ahorita. Sí, yo dije 34, pero no recuerdo que hayamos leído el 33. Voy a leer el 33 de todas formas. No recuerdo la verdad haber leído este. ¿Hay que leer el 33? Ok, bien. Kachit Shivam Deva Kavoja Putria Vishnut Prayaya Iva Deva Matuhu Yavaiswagarbhena Dadhara Devam Trajiyata Yagyavitanamardham. Así como los Vedas son el receptáculo de los propósitos de sacrificio, asimismo, la hija del rey de Vaka Bhoja concibió a la suprema personalidad de Dios en sus entrañas, tal como lo hizo la madre de los semidioses. ¿Le va bien a ella, Devaki? Entonces, para contextualizar, aquí está Vidura le está haciendo diferentes preguntas a Uddhava con respecto a la familia, ¿no? A los diferentes miembros de la familia. Aquí le está preguntando por Devaki. Verso 34. Api suidaste bhagavam sukhambo yasatvatam kamadugo nirudaha. ¿Significado? Sí. Significado. Los Vedas están llenos de conocimiento trascendental y valores espirituales. Y así pues, Devaki, la madre de Sri Krishna, concibió al Señor en sus entrañas como el significado personificado de los Vedas. No hay diferencia entre los Vedas y el Señor. Los Vedas tienen por objeto que se logre entender al Señor y el Señor constituye los Vedas personificados. Devaki
se asemeja a los significativos Vedas, y el Señor se asemeja al propósito de los mismos personificado. Se dice en el 10º canto del Srimad Bhagavatam, se dice que cuando Devaki tenía dentro de su vientre al Señor Krishna, ella mostraba una refulgencia, digamos así como innegable, inconfundible, ¿no? Que de hecho incluso el mismo Kamsa, que era un demonio, que no podía valorar ese tipo de aspectos, aún así él no pudo negar la presencia divina dentro de Devaki, ¿no? Dijo, debe ser el Señor Vishnu que ya está en su vientre para que ella tenga esa efulgencia, ¿sí? Porque el nacimiento de Krishna no es un nacimiento ordinario como el de una persona ordinaria de este mundo, sino que él entró a través de la mente de Vasudeva, ¿sí? Esa fue la forma en la que él descendió, a través de la mente de Vasudeva. Vasudeva fue primero quien se iluminó con esa refulgencia, y una vez que estaba en la mente de Vasudeva descendió a su corazón, y del corazón de Vasudeva se transfirió al corazón de Devaki, ¿sí? Y así ambos quedaron como digamos como impregnados con esa refulgencia, tanto Vasudeva como Devaki, y era porque el Señor Supremo ya estaba en ellos, estaba en sus corazones. Bien, verso 34. Api suit aste bhagavan sukhambo yasatvatam kamadugho nirudaha yam amanantyas mahishabda yonim manomayam sattva turiyatatvam. Puedo preguntarte si le va bien a Aniruddha. Él es quien complace todos los deseos de los devotos puros y a quien desde antaño se ha considerado la causa del Rig Veda, el creador de la mente y la cuarta expansión plenaria de Vishnu. Significado: Adi Chaturbhuja, las expansiones originales de Baladeva son Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. Todos ellos son Vishnu Tattvas, personalidades de Dios no diferentes entre sí. En la encarnación de Sri Rama, todas esas diferentes expansiones vinieron para la ejecución de unos pasatiempos en particular, lo que hablábamos ayer, ¿no? El Chaturvyuha descendió en la forma de Sri Ram, Lakshman, Bharat y Shatrughna. Sri Ram es el Vasudeva original y sus hermanos eran Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. Aniruddha es también la causa de Mahavishnu, de cuya respiración apareció el Rig Veda. Todo esto se encuentra bien explicado en el Markandeya Purana. Durante la encarnación de Sri Krishna, Aniruddha advino como el hijo del Señor. El Sri Krishna de Dwarka es la expansión Vasudeva del grupo original. El Sri Krishna original nunca abandona Goloka Vrindavan. Todas las expansiones plenarias son un único y mismo Vishnu Tattva, y no hay diferencia en la potencia de cada uno de ellos. Este es un tema bien esotérico y profundo y también delicado de entender, ¿no? Porque en algunos pasajes Prabhupada dice que no hay diferencia entre el Krishna de Vrindavan y el Krishna de Dwarka, porque algunos comentaristas dicen que era un Krishna distinto, ¿sí? Pero Prabhupada dice no, es el mismo Krishna. Pero aquí también Prabhupada nos está diciendo que el Krishna original de Vrindavan nunca sale de Vrindavan. Entonces, si es así, ¿cómo puede ser el mismo? ¿Sí? Entonces, la explicación es que lo que hablábamos ayer, Ramadishu, ¿cómo es? Ramadishu Kala Niya, ¿cómo es el verso del Brahma Samhita? No recuerdo exactamente el sánscrito ahorita, pero básicamente lo que quiere decir es que el Señor es la fuente de ilimitadas encarnaciones. Entonces, en sus principales categorías no hay diferencia entre la fuente y las expansiones, ¿sí? Entonces, en un sentido es el mismo Krishna, porque ese Vasudeva Krishna es el que actúa como Krishna en Dwarka. Pero el Nandana Krishna, el Krishna original que está en el mundo espiritual en Goloka Vrindavan, que aparece como hijo de Nanda Maharaj y madre Yashoda, se dice que él nunca abandona Vrindavan.
Bien, entonces alguien diría, bueno, entonces ¿por qué supuestamente él se va de Vrindavan? ¿Sí? La respuesta es muy sencilla, es que Krishna, al igual que sus pasatiempos y su morada y todo lo que tiene que ver con él, tienen dos aspectos conocidos como prakat y aprakat. Prakat se refiere a cuando todos estos aspectos relacionados con el Señor Supremo se manifiestan, y aprakat es cuando permanecen allí pero en un estado inmanifiesto. Por ejemplo, se dice que hoy en día los pasatiempos del Señor Chaitanya, él los sigue ejecutando en Mayapur Dham. Dice que hasta el día de hoy él ejecuta todos los días sus pasatiempos en Mayapur Dham, pero entonces esos pasatiempos él los ejecuta en la plataforma aprakat, es decir, inmanifiestos, es decir, no están disponibles para la visión ordinaria, sino que solamente algunas almas afortunadas que están dotadas de visión espiritual pueden percibir esos pasatiempos del Señor Gauranga. Entonces, de la misma manera, Krishna, cuando supuestamente se va de Vrindavan, él queda residiendo en Vrindavan en su aspecto aprakat y se manifiesta en los habitantes de Vrindavan a través del Vipralamba. ¿Sí? A través de la separación. A través de la separación, los habitantes de Vrindavan perciben a Krishna e intercambian con Krishna. ¿Sí? A través de la separación. Bien, vamos entonces con el verso 35. Api suit anya chanijat madaivam ananya britya samanuvrataye hridika satyat maya charudeshna Gadadaya swasti charani somya. Oh tú, el ecuánime, ¿están bien los demás, tales como Hridika, Charudeshna, Gada y el hijo de Satyabhama, que aceptan a Sri Krishna como el alma del ser y de esa manera siguen sus senderos sin desviación? 36. Api swador bhyam vyayachut Api swador bhyam vijayachutabhyam dharmena dharma paripati setum duryodhanota pyatayat sabhayam samragya lakshmya vijayanu. También permíteme preguntar si Maharaj Yudhishthira mantiene ahora el reino de acuerdo con los principios religiosos y con respeto por el sendero de la religión. Anteriormente Duryodhana estaba ardiendo de envidia debido a que Yudhishthira era protegido por los brazos de Krishna y Arjuna como si fueran los suyos propios. Bien, significado. Maharaj Yudhishthira era el emblema de la religión. La opulencia de su reino, cuando él lo gobernaba con la ayuda de Sri Krishna y Arjuna, superaba todas las imaginaciones que pudieran tenerse de la opulencia del reino del cielo. Sus verdaderos brazos eran Sri Krishna y Arjuna, y así superó la opulencia de todo el mundo. Duryodhana, envidioso de esa opulencia, planeó muchísimos ardides para crear dificultades a Yudhishthira, y finalmente estalló la batalla de Kurukshetra. Después de la batalla de Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira pudo gobernar de nuevo su reino legítimo y restituyó los principios de honor y respeto de la religión a la religión. Esa es la belleza de un reino gobernado por un rey piadoso como Maharaj Yudhishthira. Sí, lo que sucede es que Arjuna fue como el principal estandarte para la victoria de Yudhishthira, porque Arjuna era un guerrero muy poderoso. Y de hecho hay un pasatiempo en el que Yudhishthira le pide a Arjuna que por favor vaya a los planetas celestiales y colecte las armas de los semidioses para luego ser usadas en el campo de batalla de Kurukshetra. Imagínense qué tal el pedido. Entonces Arjuna, yendo de camino hacia los planetas celestiales, es informado que él no puede acceder a esto, que no puede completar la misión sin antes haber pedido bendiciones del señor Shiva. ¿Sí? Entonces él empieza a ejecutar adoración al señor Shiva, empieza a hacer Shiva Puja de una forma muy estricta, y cuando empieza su rumbo hacia los planetas celestiales, de repente
un gran jabalí aparece en la escena, ¿no? Entonces, cuando el jabalí aparece, Arjuna saca su arco y le dispara una flecha. Pero justo en ese momento, otro cazador también hace lo mismo, ¿sí? Entonces Arjuna dice, ese es mi jabalí, ese fue mi presa, yo fui el que lo cazé. Y el cazador dijo, no, yo también lo cazé. Entonces entre ellos se genera una gran disputa, una batalla. Y entonces están peleando así de una forma muy intensa y muy incesante. Y a partir de algún momento Arjuna dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, se supone que yo soy el más fuerte, yo soy el mejor, ¿no? ¿Quién es esta personalidad? Entonces él inmediatamente elabora un pequeño Shiva Lingam, ¿no? Que es el símbolo de adoración al señor Shiva, el símbolo con el cual se adora al señor Shiva, y empieza a ofrecer incienso y flores y a hacer puya, y en algún momento llega y le pone una guirnalda al Shiva Lingam, ¿no? Y cuando le pone la guirnalda al Shiva Lingam y voltea a mirar hacia el cazador tenía la guirnalda, así que ahí se dio cuenta que el cazador era el señor Shiva. Entonces el señor Shiva, muy satisfecho con la pelea que le había ofrecido Arjuna, lo bendice con un arma que se conoce como Pasupata Astra, un arma muy poderosa que tenía. Prabhupada hace una pequeña mención de ese pasatiempo en el Bhagavad Gita, ¿no? Como Arjuna fue bendecido con esa arma del Pashupata Astra. Y bueno, gracias a que él pudo complacer al señor Shiva, entonces él siguió en su ruta, en su misión, y pudo cumplir la misión, y era colectar las armas de los diferentes semidioses. Bien, entonces, claro, obviamente, por eso Duryodhana siempre vivía envidioso, ¿no? De Arjuna y, bueno, de Yudhishthira realmente, porque Yudhishthira era el emperador, pero la envidia era porque él era fuertemente protegido por Krishna y Arjuna. Bien, verso 37. Kim bhakrita geshwagam atyamarshi bhimo hivat dirgatamam vyamunchat yasyangripatam ranabhurnasehe margham gadayas charato vichitram. Por favor, dime si el inconquistable Bhima, que es como una cobra, ha dado rienda suelta a la ira que por mucho tiempo abrigaba en contra de los pecadores. El campo de batalla no podía tolerar siquiera el maravilloso juego de su masa, cuando él daba pasos por el sendero. Significado. Sí, se decía que Bhima, en el Mahabharata se describe que Bhima era loco, o sea, era absolutamente loco. Cuando entraba en el campo de batalla, él empezaba a ¿cómo se dice? Como a swing en inglés. ¿Agitar? Sí, como a batir, ¿no? A batir su masa, y no le importaba quién se llevara enfrente. Carrozas con caballos, seres humanos, elefantes, lo que fuera que se atravesara por el frente, él se lo llevaba con su masa, era súper poderoso. Significado. Vidura conocía la fuerza de Bhima. Cuando Bhima se encontraba en el campo de batalla, sus pasos por el sendero y el juego maravilloso de su masa resultaban insoportables para el enemigo. Durante mucho tiempo el poderoso Bhima no tomó medidas en contra de los hijos de Dhritarashtra, sí, porque se le prohibió. Vidura preguntó si ya había dado rienda suelta a su ira, que era como la de una cobra que sufre. Cuando una cobra libera su veneno después de una ira abrigada por mucho tiempo, su víctima no puede sobrevivir. Verso 38. Kachit yashodharata yuddhapanam Gandhivadambho paratariraste alakshito yacharakuta budho maya kirato girishastutosha. Por favor, dime si le va bien a Arjuna, cuyo arco lleva el nombre de Gandiva y quien es siempre famoso entre los guerreros de Cuadriga por vencer a sus enemigos. Una vez satisfizo a Shiva al cubrirlo de flechas, cuando Shiva se presentó como un falso cazador no identificado. Ese fue el pasatiempo que mencionamos hace un rato, ¿no? Shiva puso a prueba la fuerza de Arjuna.
al buscar pelea por un jabalí cazado. Se enfrentó a Arjuna con el falso atuendo de un cazador y Arjuna lo cubrió de flechas hasta que Shiva se sintió satisfecho con su pelea. Shiva ofreció a Arjuna el arma Pashupati y lo bendijo. Aquí Vidura preguntó por el bienestar del gran guerrero. ¿Ese es el tridente del señor Shiva? ¿Qué? ¿El Pashupatastra? No sé. No estoy seguro. No creo, ¿sabes? No creería. De hecho, sí, creo que el tridente del señor Shiva tiene otro nombre. Sí. Sé que en el tridente del señor Shiva residen las tres miserias del mundo material. Ese es el Pashupasta, ¿sí, no? Pashupata Astra. Pashupata. Sí, Pashupata Astra. Ah, es una flecha. ¿Es una flecha? Miren. Yo lo estoy buscando todo. Verso 39. Yamaputasvit tanayo pritayaha parthair brito pakshmavir akshniniva remata udayam ridhe swakriktham parat suparna vivabajirivaktrat. Les va bien a los hermanos gemelos que están protegidos por sus hermanos, así como el ojo está siempre protegido por el párpado. Ellos están protegidos por los hijos de Prita, los cuales consiguieron de nuevo su legítimo reino al arrebatarlo de las manos de su enemigo Duryodhana, tal como Garuda arrebató néctar de la boca de Indra, el portador del relámpago. Significado: Indra, el rey del cielo, lleva un relámpago en su mano y es muy fuerte, mas aún así Garuda, el transportador de Sri Vishnu, pudo arrebatarle néctar de la boca. En forma similar, Duryodhana era tan fuerte como el rey del cielo, y aún así los hijos de Prita, los Pándavas, pudieron arrebatar a Duryodhana el reino que les pertenecía. Tanto Garuda como los Parthas son devotos predilectos del Señor, y por eso les fue posible enfrentarse a enemigos así de fuertes. La pregunta de Vidura se refería a los hermanos menores de los Pándavas, es decir, a Nakula y Sahadeva. Estos hermanos gemelos eran hijos de Madri, la madrastra de los otros Pándavas. Pero Nakula y Sahadeva eran iguales que los otros tres Pándavas: Yudhishthira, Bhima y Arjuna. A pesar de ser hermanastros de estos últimos, debido a que Kunti se encargó de ellos después de la partida de Madri con su esposo Maharaj Pandu. A los 5 se les conoce en el mundo como hermanos propiamente dichos. Los 3 Pándavas mayores cuidaban de los hermanos menores, tal como el párpado cuida del ojo. Vidura estaba ansioso de saber si los hermanos menores aún se encontraban viviendo dichosamente bajo el cuidado de los hermanos mayores, después de que recobraron su reino de manos de Duryodhana. Por aquí Mahamantra Prabhu nos responde que el tridente se llama Trishula. Trishula. Entonces hay una historia también muy bonita en el Mahabharata, y tiene que ver con Garuda. Garuda en algún momento se vio como esclavizado por un tipo de entidades vivientes de aspecto de serpientes. No sé si eran propiamente nagas o qué tipo de serpientes eran, pero prácticamente él era esclavo de ellas, ¿no? Y las tenía que... Garuda. ¿Garuda? Sí. Garuda era el enemigo número de las serpientes, pero por alguna razón terminó siendo esclavizado por ellas. Terminó inevitablemente siendo su sirviente, ¿no? Y tenía que cargarlas de un lado a otro. Entonces él ya estaba como harto de la situación y les dijo a ellas como que: oigan, ¿qué puedo hacer ya para liberarme de este servicio, ¿no? Para liberarme de ustedes? Las serpientes le dijeron: muy bien, ve a donde Indra y róbate el néctar que Indra tiene, ¿sí? Y nos lo das a nosotras y de esa manera vas a quedar libre, ¿sí? Entonces Garuda dijo: ok. Pero resulta que este néctar estaba muy bien protegido por Indra a través de un disco que tenía un filo muy agudo, ¿no? O sea, era un disco muy afilado, ¿no? Y ese disco afilado giraba de una manera así, o sea, súper rápida, cosa que era
prácticamente imposible penetrar, ¿no? Pero entonces Garuda empleó uno de sus poderes místicos y se hizo más pequeño que lo más pequeño, y de esa manera pudo entrar en el núcleo del disco, y una vez que estaba en el núcleo del disco amplió su forma y rompió el disco, ¿no? Y al romper el disco pudo liberar el néctar, ¿no? Y ya cuando tenía el néctar en sus manos, Indra le dijo: mi querido Garuda, por favor, no se lo vayas a dar a esas serpientes, que son personas que no están cualificadas para beber ese néctar, ¿no? Se van a volver demasiado poderosos. Entonces Garuda dijo: ¿qué vamos a hacer entonces? Ok, está bien. Entonces, cuando llegó a donde las serpientes, Garuda dejó el néctar encima de una estera de hierba kusha y le dijo a las serpientes: ok, aquí está el néctar, pero antes de ustedes beber este néctar tienen que ir a tomar baño primero, ¿sí? Entonces en ese momento las serpientes fueron y tomaron baño, y mientras tomaron baño él llamó a Indra, y Indra llegó y recogió de nuevo su néctar. Entonces de esa manera las serpientes quedaron desprovistas del néctar, pero aún así Garuda pudo cumplir con lo que ellas le habían pedido. Ese es el pasatiempo que habla aquí, ¿no? Y bueno, también habla un poco de Madri. Madri era la segunda esposa de Pandu, ¿sí? Con quien él prácticamente tuvo contacto sexual, y gracias a eso tuvo que abandonar el cuerpo, ¿sí? Entonces, gracias a que fue por causa de Madri, Madri aceptó entrar en la ceremonia Sati. La ceremonia Sati es la ceremonia en la que en otras eras, en Kali Yuga ya no aplica esa ceremonia, pero en otras eras la mujer casta solía entrar en la pira funeraria de su esposo, ¿sí? O sea, cuando su esposo abandonaba el cuerpo y era quemado, la esposa aceptaba voluntariamente entrar en el fuego con él, ¿sí? Eso es todo un tema muy elaborado, ¿no? Y a veces algunos devotos, especialmente madres, entran un poco en la mente con este tema, cuando eso ni siquiera aplica en Kali Yuga, ¿sí? Ni siquiera aplica en Kali Yuga este funeral. De hecho, esta ceremonia, de hecho, uno de los más importantes detractores de la práctica de esta ceremonia fue Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, cuando trabajaba como juez, ¿era? ¿No recuerdan ustedes? Brian, ¿tú no recuerdas? No, creo que abogado. Pero él también tenía un tipo de cargo a nivel penal. Bueno, el caso es que él tuvo que parar la práctica de esta ceremonia, porque en la India se estaba convirtiendo en una obligación. Sí. Cuando según los registros védicos, según la historia védica, lo que demuestra es que esa ceremonia se llevaba a cabo por voluntad propia de la esposa. Ella era la que aceptaba voluntariamente entrar en el fuego. Y de repente en Kali Yuga se empezó a convertir en una obligación, y muchas mujeres no sentían ¿no? como ese deseo realmente. Entonces, Bhaktivinoda Thakur tuvo que establecer precisamente la prohibición, sí, a nivel legal, ¿no? Ok, verso número 40. Entonces, perdón, no terminé de contar la historia. Entonces Madri que había de cierta forma había sido la causa de la partida de Pandu, ella aceptó entrar en la ceremonia Sati. Entonces al entrar en la ceremonia Sati, sus dos hijos, Nakula y Sahadeva, quedaron a cargo de Kunti, ¿sí? Entonces, por eso se dice que son los 5 Pándavas, pero realmente ellos eran hijos de Madri. Obviamente también son Pándavas, porque también eran hijos de Pandu, ¿sí? También fueron, ¿cómo se dice? Fueron hijastros de los semidioses, ¿no? Porque Pandu no podía procrear propiamente.
Pero entonces Kunti había recibido una bendición de llamar a los semidioses. En el momento en que ella quisiera, ella podía llamar a los semidioses. Y los semidioses podían engendrar un hijo en su vientre sin necesidad de tener coito sexual, ¿sí? O sea, ella podía permanecer siendo virgen y aún teniendo un hijo en su vientre. ¿Sí? Y de hecho ella no creía mucho en esa bendición. Eso fue por haber servido, si no estoy mal, a Vashishta Muni o a Durvasa Muni, creo que fue a Durvasa Muni. Lo sirvió de una forma muy... de tal manera que el sabio quedó muy complacido y le entregó ese mantra. Y ella, dudosa del mantra, llamó al rey del sol. Y el rey del sol apareció y le dijo, mi querida Kunti, lo siento, pero yo tengo que cumplir con tu llamado. Y por eso fue que nació Karna, ¿no? Ella más adelante se deshizo de él para que su castidad no fuera a quedar en entredicho. Ella se deshizo del niño, ¿no? Y el niño por eso finalmente fue criado por otras personas que de hecho no eran de la casta kshatriya, ¿no? Pero el niño era un kshatriya, era todo un kshatriya, era hijo de Kunti con el dios del sol, imagínate, semejante kshatriya, ¿no? Pero aún así él fue prácticamente considerado un shudra, un hijo de shudra, ¿no? por haber sido criado por un shudra, ¿sí? Entonces cuando Madri también quería tener hijos, Kunti le facilitó la misma bendición, le facilitó los mantras con los cuales ella podía engendrar hijos con los semidioses. Y de esa manera aparecieron Nakula y Sahadeva, pero cuando Madri se fue con Pandu, entonces Kunti prometió hacerse cargo de ellos, y por eso ellos nunca fueron, digamos, como diferenciados de alguna manera u otra. Simplemente se conocía como los Pándavas menores. ¿Sí? Bien, vamos con el verso 40. Ya casi vamos a terminar este capítulo. Dice, Aho pritapi driyater bakarte rajar shivaryena vinapitena yastueka viro dhirato vijigye dhahanurdvitiya kakubhas chatashraha. Oh mi señor, ¿vive aún Prita? Vivía solo por el bien de sus hijos huérfanos de padre. De no ser por esto, le hubiera sido imposible vivir sin el rey Pandu, que era el comandante más grande de todos y conquistó solo los 4 puntos cardinales únicamente con la ayuda de un segundo arco. Significaba, una esposa fiel no puede vivir sin su señor, el esposo, y por lo tanto todas las viudas solían abrazar voluntariamente el fuego ardiente que consumía al esposo muerto. Ese sistema era muy común en la India debido a que todas las esposas eran castas y fieles a sus esposos. Más tarde, con el advenimiento de la era de Kali, las esposas gradualmente comenzaron a estar menos entregadas a sus esposos, y el abrazo voluntario del fuego por parte de las viudas se convirtió en una cuestión del pasado. Muy recientemente el proceso fue abolido, pues el sistema voluntario se había vuelto una costumbre social que se realizaba a la fuerza. Cuando Maharaj Pandu murió, sus 2 esposas, Kunti y Madri, estaban dispuestas a abrazar el fuego, pero Madri pidió a Kunti que viviera por el bien de los jóvenes hijos, los 5 Pándavas. Kunti accedió a ello ante el pedido adicional de Vyasadev. A pesar de su gran congoja, Kunti decidió vivir, no para disfrutar de la vida en ausencia de su esposo, sino únicamente para dar protección a sus hijos. Aquí Vidura hace referencia a ese incidente, debido a que conocía todo lo relacionado con su cuñada Kunti Devi. Queda entendido que Maharaj Pandu era un gran guerrero, y que él solo, con la ayuda de arco y flecha, pudo conquistar los 4 puntos cardinales del mundo. En ausencia de semejante esposo, era prácticamente imposible para Kunti continuar viviendo incluso como viuda, pero tuvo que hacerlo por el bien de los 5 niños. Y aquí Prabhupada nombró lo que habíamos dicho antes. Bien, verso 41. Somyanushoche tamadhapatantam bhratre prate
Bratre parateya vidudruhuya vidudruheya niryapito yena suhrit sapurya aham saputram samanuvratehina. Oh tú, el bondadoso, yo simplemente me lamento por Dhritarashtra, el que se rebeló en contra de su hermano después de su muerte. Él mismo me echó de mi propia casa, a pesar de que soy su sincero bienqueriente, porque aceptó la línea de acción que adoptaron sus propios hijos. Significado: Vidura no preguntó por el bienestar de su hermano mayor, ya que no había ninguna posibilidad de que éste se encontrara bien. Solo podía haber noticias de su deslizamiento hacia el infierno. Vidura era un sincero bienqueriente de Dhritarashtra y pensaba en él en lo recóndito de su corazón. Lamentó que Dhritarashtra hubiera sido capaz de rebelarse en contra de los hijos de su difunto hermano Pandu y de echarlo a él, a Vidura, de su propia casa. Por orden de sus perversos hijos, a pesar de estas acciones, Vidura nunca se volvió enemigo de Dhritarashtra, sino que continuó siendo su bienqueriente, y en la última etapa de la vida de Dhritarashtra fue únicamente Vidura quien demostró ser su verdadero amigo. ¿Cómo? Así es. Una vez que él logró su propósito, una vez que vio cumplido su propósito de visitar los diferentes lugares sagrados de peregrinaje, ¿no? Y obtener la purificación que él pensaba que debía tener, aun a pesar de que ya él era un devoto puro. Al regresar, animó a su hermano Dhritarashtra para que también emprendiera el mismo proceso. ¿Sí? Y gracias a eso Dhritarashtra se sintió inspirado, y gracias a eso Dhritarashtra se salvó precisamente de caer en el infierno, ¿no? para poder ejecutar el proceso espiritual. Específicamente él se dedicó a la práctica del Ashtanga Yoga. Dhritarashtra se dedicó a la práctica del Ashtanga Yoga. Así es el comportamiento de un Vaishnava como Vidura. Desea todo lo auspicioso, incluso para los enemigos. Hay un término que se llama para upakara, ¿sí? Los Vaishnavas son para upakara. Para upakara significa que su felicidad es la felicidad de los demás. Es ver felices a los demás. Para upakara. Sí. Ellos están felices si las demás personas están felices. O también se les conoce para sukha sukhi. Para sukha sukhi. Son felices cuando otros están felices. Y asimismo son para dukkha dukhi. Para dukkha dukhi significa que su tristeza es ver tristes a las demás personas. ¿Sí? Entonces este es el carácter que nos está mostrando Vidura en esta situación específica. Para upakara significa que ellos viven para la felicidad de los demás. ¿Sí? O sea, ellos no piensan en su propia felicidad, sino que sus actos, su vida está dedicada a generar acciones para el bien de los demás. Y eso no tiene nada que ver con la filantropía y el altruismo mundano, sino que los Vaishnavas están totalmente convencidos de que la felicidad del ser humano radica en restablecer su relación eterna con Krishna. Y los Vaishnavas dedican sus vidas a que las personas se conecten de nuevo con Krishna. ¿Sí? Se dice que los Vaishnavas mueren para vivir y viven para expandir las glorias del Señor. ¿Sí? Quiere decir que cuando un Vaishnava desaparece del planeta, él nunca muere, él queda inmortal. ¿Sí? No solamente porque es un alma eterna, no solamente porque su ascenso está garantizado por la práctica del proceso, sino que al mismo tiempo sus acciones en el planeta son inmortales. ¿Sí? Como Prabhupada, por ejemplo, 40 años después, un poco más de 40 años después de su partida, y sigue siendo inmortal, sigue viviendo con nosotros. Y incluso Vaishnavas, discípulos de él, ¿no? También que han partido ya de este planeta, también han sido
inmortalizados por sus actos magnánimos en beneficio de la humanidad, ¿sí? Como el caso de su santidad Tamal Krishna Maharaj, su santidad Bhakti Tirtha Maharaj, su gracia Jayananda Thakur, ese fue el título que Prabhupada le dio, Jayananda Thakur. ¿Qué decir que se llama Thakur? Thakur es como, es decir, es como entender que él y Krishna no son diferentes en términos de cualidades, de pureza. De hecho, en la India, una de las formas a través de las cuales se refiere uno a la deidad es Thakur, Thakurji. Thakurji. Así es, entonces ese es el comportamiento de los Vaishnavas que los vuelve inmortales, ¿no? Sí. Verso 42. Soham harer martya vidambanena drishonrinam chalayato vidatuhu nanyopalakshya padavim prasada charami pashyam gatavismayotra. Esto no me sorprende, habiendo viajado por el mundo sin ser visto por otros, las actividades de la personalidad de Dios, que son como las de un hombre de este mundo mortal, confunden a los demás, pero por su gracia yo sé de su grandeza y así pues estoy feliz en todos los aspectos. Ahí está la fórmula de la felicidad, ¿no? Simplemente discutir acerca de las glorias de la personalidad de Dios. Ayer prácticamente dedicamos todo el día a eso, ¿no? Desde por la mañana, luego a mediodía y luego en la noche, ¿no? Todo el tiempo discutiendo Ram Kata, ¿no? Y cómo se siente, bueno, pues una gran satisfacción por lo que dice aquí nuestro querido Vidura. Significado: a pesar de que Vidura era hermano de Dhritarashtra, era completamente diferente a él. Por la gracia de Shri Krishna no era necio como su hermano, y así pues el relacionarse con este no podía influenciarlo. Dhritarashtra y sus materialistas hijos querían enseñorearse falsamente del mundo mediante su propia fuerza. El Señor los animaba a eso y así pues quedaban cada vez más confundidos. Pero Vidura quería alcanzar el servicio devocional sincero al Señor y por lo tanto se convirtió en un alma absolutamente entregada a la absoluta personalidad de Dios. Pudo darse cuenta de esto en el transcurso de su viaje de peregrino y así pues quedó libre de toda duda. No lamentaba en absoluto el estar desprovisto de su casa y hogar, pues ahora tenía la experiencia de que depender de la misericordia del Señor es una libertad mayor que la supuesta libertad del hogar. Una persona no debe estar en la orden de vida de renuncia a menos que esté firmemente convencida de que está protegida por el Señor. Esa etapa de la vida se explica en el Bhagavad Gita como Abhayam Sattva Samshuddhihi. De hecho, toda entidad viviente depende por completo de la misericordia del Señor, pero a menos que uno se halle en el estado puro de existencia no puede establecerse en esa posición. Esa etapa de dependencia se denomina Sattva Samshuddhihi, la purificación de la propia existencia. El resultado de esa clase de purificación se exhibe en el hecho de no sentir temor. El devoto del Señor que recibe el nombre de Narayana Para nunca siente temor de nada, pues está siempre consciente de que el Señor lo protege en toda circunstancia. Con esa convicción, Vidura viajaba solo y no era visto ni reconocido por ningún amigo ni enemigo. En esa forma disfrutó de la libertad de la vida, sin obligaciones para con los muchos deberes del mundo. Cuando Sri Krishna se encontraba presente personalmente en el mundo mortal, en su eterna y bienaventurada forma de Shyamasundar, aquellos que no eran devotos puros del Señor no pudieron reconocerlo ni conocer sus glorias. Avayananti manmudha manushim tanum ashritam. Bhagavad Gita 9.11. Él siempre es desconcertante para los no devotos, mas es siempre visto por los devotos en virtud del poder del servicio devocional puro que le ofrecen. Se premanjana churita bhakti vilochanena, ¿no? Cuando el devoto está tiene sus ojos con el ungüento de la devoción, es que puede ver yam shama sundaram achintya guna swarupam, la achintya, la inconcebible forma y las inconcebibles cualidades del Señor.
pueden ser percibidas simplemente por Bhaktya Mama Vijananti Yavan Yas Chashmi Tatpataha. Solamente la persona que está ocupada en el servicio devocional puede entender al Señor Supremo. Aquí hay una frase bien hermosa que da Prabhupada en el significado. Dice depender de la misericordia del Señor es una libertad mayor que la supuesta libertad del hogar. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos entenderlo a nivel práctico? Pues como decía ahorita el Señor, mantiene a todos y pues uno se entrega conscientemente Sí, hacia la voluntad de Él, pues Sí. va a haber una real libertad a un condicionamiento que uno toma por gusto. sí, así es. Así es. Finalmente, aquí Prabhupada dice, de hecho toda entidad viviente depende por completo de la misericordia del Señor. Entonces, rendirse a Krishna es aceptar ese hecho voluntariamente. Si uno no se rinde a Krishna, entonces va a tener que entender ese hecho de manera forzada. ¿Y cómo es esa forma forzada? ¿Tras la familia? Sí, la vida familiar, digamos que crea cierto condicionamiento por el apego, ¿no? Se dice que uno queda atado con el lazo del apego, y eso es un condicionamiento, ¿no? Pero más allá de ese condicionamiento, ¿cuál es el condicionamiento principal? Las tres modalidades, ¿sí? O sea, si uno no se rinde a Krishna, va a tener que rendirse a las tres modalidades de la naturaleza material. Y todos estamos, de cierta manera, rendidos a las modalidades de la naturaleza material, ¿sí? De diferentes formas, en diferentes grados, pero finalmente todos tenemos que rendir tributo a las tres modalidades de la naturaleza material, ¿sí? Solamente un devoto puro, firmemente establecido en la plataforma de la devoción pura, puede estar totalmente libre de la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces lo que consideramos como libertad realmente no es libertad, es cautiverio.